Buenos días. Buenos días a todos. Un minuto para las 12, pero vamos a empezar ya porque tenemos una charla de mucho contenido. Como todos los sábados, el primero de mes, el voluntariado de la Alhambra presenta sus charlas temáticas, y hoy pues tengo el gusto de presentarle a mi querida compañera Claudia Santos, que nos trae una intervención titulada La Casa Andalusí. Hispano-musulmana, pero bueno, es lo mismo. Claudia lleva en el voluntariado de la Alhambra 2 años y con nosotros, y tengo que decirles que nos une, como yo creo que a casi todos ustedes, una pasión tremenda por el patrimonio y concretamente por la Alhambra, como ahora van a poder ver. Ella es arquitecta, se graduó en la Universidad Nacional de La Plata y también estudió música en la misma ciudad en su conservatorio superior, es guitarrista. Hace 40 años se trasladó con su familia desde La Plata a Fuengirola, donde montó su estudio profesional y donde se ha proyectado así en toda la Costa del Sol con su proyecto arquitectónico. Sin embargo, me interesa mucho subrayar de ella que sus abuelos eran del Valle de Lecrín y de Lanjarón. Ella tiene una conexión directa con Andalucía, no la perdió nunca, y de ahí su pasión por nuestra tierra, por una tierra como la nuestra. Ella empezó estudiando historia de Al-Ándalus por una cuestión familiar didáctica, y de esos estudios salió un libro precioso que se titula Al-Ándalus, un pasado de esplendor, que se publicó el año 2021, lo publicó la Ediciones Genal. Es un libro absolutamente bonito porque está hecho con una frescura y con el interés didáctico que nos llama a la vocación, lo que nos dedicamos un poco a comunicarle a ustedes estas cosas. Pero fíjense, el 15 de noviembre, este mes, presenta un segundo libro que se llama Amar la Alhambra, pasado y presente de un monumento. Se lo edita la editorial Almé. Su tema hoy es la Casa Andalusí, y que nos suscita un enorme interés, tanto por su evolución histórica como las repercusiones urbanísticas y sociales que tiene el tema. A mí personalmente de ese tema me interesa muchísimo todo el mundo de la intimidad que supone la casa islámica, la Casa Andalusí, y dentro de ese mundo el condicionante de los espacios femeninos en torno a los que gira buena parte de la topografía, de la organización de la Casa Nazarí. Claudia, te escuchamos con un enorme interés. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Manolo. Manolo está entre nuestros compañeros más veteranos del museo y los más expertos, de los que los nuevos aprendemos siempre. Y gracias a todos ustedes por haberse trasladado hasta aquí. Algunos vienen de lejos. Y bueno, hay que estar dispuesto a subir al Palacio también de Carlos V. Y le quiero agradecer a nuestra directora, Pura Marineto, que es la que nos mantiene unidos, motivados, mantiene este grupo de voluntarios siempre activos, nos organiza visitas guiadas que ella misma nos hace de guía, así que todo un lujo para nosotros. Y nos permite hacer esto que nos gusta, que es difundir el arte y la cultura de Al-Ándalus. Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar de este tema tan bonito que es la Casa Hispano-Musulmana o la Casa Andalusí, que a la vez es un tema complejo porque abarca 8 siglos de desarrollo, lo que hace que no podamos hablar de un solo modelo de vivienda porque fue evolucionando, incorporando elementos, incorporando modas, pero podemos hablar, por supuesto, de generalidades, que son las que vamos a ver hoy. Y como es tanto lo que quiero decir de ella, voy a tratar de circunscribirme a un guión, porque es un tema que me gusta y me motiva mucho. Entonces, esta casa, y como todos ya saben, en cuanto se habla de una casa, de la casa, conecta mucho con nuestra parte emocional, porque la casa
además de ser esa cáscara que nos cobija, nos protege, es un contenedor inmenso de emociones, porque la gente en el transcurso de su vida vive ahí las experiencias más intensas, pero además se desarrollan comportamientos que están relacionados con una determinada cultura. Y por lo tanto, para entender un tipo de vivienda determinada hay que entender cuáles son las influencias culturales que le afectan. Las casas hispano-musulmanas estuvieron muy ligadas a la cultura y la religión islámica, pero muy especialmente a las prácticas religiosas, donde era fundamental la intimidad para orar 5 veces al día, realizando antes una purificación. Hay que realizar la purificación simbólica del cuerpo con las abluciones menores, pero a veces se necesitaban las mayores que necesitan lavar todo el cuerpo. Y también el Corán aconseja lavar las partes una vez que se orina y se defeca. Entonces había que tener un cuarto con agua, que ellos le llaman el Bait al-Ma, la letrina, que está prácticamente desde el principio, empieza a introducirse en las viviendas. O sea que las necesidades de agua que había en estas casas eran muy altas. Por eso, desde los inicios, las casas hispano-musulmanas tuvieron sistemas de abastecimiento y evacuación de agua. Entonces, también esa necesidad que había de intimidad en la vivienda y esa necesidad de agua crean un modelo de casa diferente a la que existía en la cultura occidental, muy diferente. Todavía en Occidente no tuvieron necesidad de agua hasta muchos siglos después. Piensen que el Palacio de Versalles, que se edificó en el siglo XVII, no tenía un solo baño y era para reyes y para la corte. O sea que para que vean las diferencias, las casas hispano-musulmanas estuvieron siempre muy adelantadas a su tiempo. Lamentablemente, como en la sociedad islámica lo que prima es lo privado, las casas fueron ámbitos muy cerrados a cal y canto a lo público. Entonces no tenemos nada escrito, ni siquiera sabemos cómo transcurría la vida en su interior, más que lo que cuentan los textos jurídicos y la arqueología. Por suerte, con la arqueología, que nos permite deducir cosas y a través de sus hallazgos podemos interpretar. Entonces, como en los patios se han encontrado tantas cosas diferentes, sabemos que en ellos había muchas actividades, inclusive se desarrollaban actividades artesanales, eran sumamente importantes para la vivienda. Y en árabe se lo llama Wast al-Dar, que quiere decir el centro de la casa, el corazón, porque era el elemento estructurador alrededor del que giraban todas las habitaciones. Y además, para pasar de una habitación a otra había que salir a ese patio, porque las habitaciones adentro no están comunicadas entre sí como en la casa occidental. Entonces hay que salir al patio y socializar con la gente que está en el patio. Y el patio además es lo que permite que no haya ventanas a la calle, porque a través de él se iluminan y ventilan las habitaciones. Pero estos patios en realidad son una herencia del mundo clásico mediterráneo, que influye muchísimo en la arquitectura doméstica árabe. Y la que llega a la península ibérica con los primeros árabes bereberes venía impregnada de modelos que habían copiado los árabes en su expansión por el mundo. En Occidente la cultura islámica entra en contacto con la bizantina, con la cultura bizantina. Entonces ahí predominaba una casa heredera de la casa helenística y la domus romana, que tenía el modelo habitual que usaban era una casa con patio cuadrado, pórtico en los 4 lados, que venía de modelos mucho más atrás, de milenios atrás, de Egipto, de Micenas. Pero en la cultura persa sasánida con la que ellos conectan en Oriente, que eran los territorios que ahora ocupan Irak, Irán, Afganistán, también se usaba un patio, pero era patio rectangular con habitaciones y pórticos en los lados menores. Y ese va a ser el que más aprecian, ese modelo es el que más aprecian los árabes y el que vamos a ver que después es el que más se difunde. Pero hay otro elemento fundamental de la cultura mediterránea que es la alberca, el impluvium en realidad se llamaba. Es una alberca para juntar agua de lluvia que tenía la domus romana y los árabes la colocan en el centro de las casas y la identifican con el oasis, porque era el lugar donde ellos se asentaban con las caravanas. Entonces esta alberca de patio o el jardín que a veces la reemplaza, con la humedad que creaba un microclima en la casa y permitía regular un poco la temperatura de las habitaciones. Por eso siempre se la suele colocar la alberca en las casas hispano-musulmanas lo más cerca posible de la sala principal. Y ahora, la necesidad de intimidad tan grande que había en las casas por el tema religioso también derivaba de otro lugar, que era el hecho que en el mundo islámico medieval, que estaba dividido en estados dinásticos, el clan, la familia, el linaje tenían una fuerza impresionante. Entonces,
como la sociedad se organizaba al modo patriarcal, donde la endogamia era fundamental para conservar la pureza de sangre, que hasta tiene un nombre, la solidaridad de sangre se llama la asabilla, y para evitar la mezcla de linajes había que mantener a la mujer aislada. Y por lo tanto, la casa-patio resultó lo más apropiado para proteger ese honor familiar que se concentraba en el grupo femenino que estaba en la casa. Entonces, esa mujer no tenía que estar en contacto con el exterior y ni siquiera ser vista. Pero para esto, ellos tienen que introducir algunos cambios a la vivienda patio mediterránea. Entonces, los cambios que le introducen son cambios relacionados con la intimidad. Como vemos ahí en la imagen de la derecha, esas casas, esa es la planta tipo de una vivienda, no tienen absolutamente nada que las conecte con el exterior más que la puerta de acceso. Y además no se podía mirar desde la puerta de acceso, no se podía ver lo que pasaba dentro. Entonces se solía hacer un zaguán acodado. Y si no había espacio, las puertas que estaban enfrentadas no se alineaban unas con otras. Vemos que lo mínimo que podía tener una vivienda era ese zaguán. El zaguán siempre está para no poder ver el interior. El zaguán, la letrina. Cuando decimos letrina hay que relacionarlo con el cuarto de aseo actual, porque era más o menos el equivalente. El zaguán, la letrina, el patio y una habitación multiuso, porque las habitaciones eran multiuso, eso también la diferencia de la vivienda occidental, que tiene una habitación para comer, otra para dormir, otra para recibir. No, aquí en la casa hispano-musulmana la vivienda, la sala principal era para todos los usos, se comía, se dormía, a veces se trabajaba. Y también esa habitación principal tiene al extremo, en uno de los extremos, a veces en los dos, una pequeña habitación que se llama la alanilla. A veces en algunos textos le llaman alcoba, pero el arquitecto Orihuela, a quien quizás voy a nombrar bastante porque es el que más ha estudiado estas casas, el que más ha publicado, él dice que conviene decirle alanilla que alcoba, porque la palabra alcoba viene de alcuba, la cuba, que es una habitación cúbica. En cambio, la anilla viene de al-janilla, no sé cómo se pronuncia en árabe, pero bueno, quiere decir el arco. Entonces siempre estaban separadas por un arco. Vemos en la reconstrucción virtual de la izquierda, que es una casa que se excavó en Córdoba, en un arrabal de la zona este hace unos pocos años. Ahí vemos la sala principal, que solían tener doble altura, separada por un tabique con un arco, y ahí de ese otro lado se ponía la cama para dormir, pero esa cama se recogía durante el día y en ese lugar se recibía gente o se trabajaba. A veces no era un tabique, sino era simplemente un arco y se cerraba una cortina y la gente dormía por la noche, pero durante el día ese espacio tenía distintas funciones. Vemos que también no hay ventanas al patio. Se guardaba también la intimidad dentro de la casa. Si se hacían ventanas, que a veces se han hecho, cuando se hace planta alta, se hace una ventana al patio, tenía siempre una celosía delante para que nadie viera lo que sucedía dentro de ese cuarto. Todas esas puertitas que ustedes ven daban paso a una pequeña habitación que había, que ya eran habitaciones secundarias, no tenían la misma importancia de la sala principal. En esta casa se ha encontrado también un brocal de pozo. Había pozos, cuando la capa freática estaba accesible, se hacían pozos de los que se extraía el agua con una cuerda y un cubo, como se hace ahora en el campo. Los alcorques estaban rehundidos. Esta fue una sofisticación de los patios, que dura poco, a lo mejor hasta el siglo XII. Luego ya el patio, inclusive se pierde la costumbre de tener plantas en el patio y se hace solo la alberca. Pero bueno, en esa época, del siglo X al XII, aparecen patios con esos alcorques donde se ponían las plantas rehundidos y la gente caminaba por un andén que está más elevado. También vemos que la alberca está cerca de la sala principal. Y los suelos se cubrían con una pasta roja, que se llama almagra, que se ponía se le daba un elucido fino de almagra sobre la capa de cal que se ponía para solar las habitaciones. A veces en el campo, a veces eran de tierra compactada, por supuesto. Pero bueno, estamos hablando de una casa urbana que tenía un poco más de desarrollo que la rural. Entonces la almagra también se ponía en los zócalos porque tiene propiedades impermeabilizantes. Y vamos a encontrar casas con almagra en distintos lugares del territorio andalusí. Entonces, pero en esta vivienda, la familia que la habita es la familia extensa, que está muy relacionada
con las costumbres orientales. Era una familia donde convivían muchas generaciones. Entonces podía haber gente muy anciana, niños muy pequeños. El dueño de casa podía tener 4 esposas legales y todas las concubinas que pudiera mantener. Y además con las esclavas podía tener hijos porque lo permitía el Corán. Entonces en las clases altas podía haber muchas mujeres en la casa. En general, en la casa hispano-musulmana, los arqueólogos han determinado que había pocos niños y que posiblemente no se practicó tanto la poligamia, porque había que tener poder económico, porque el hombre estaba obligado a mantener de por vida a la mujer, que no tenía obligación de trabajar, además de mantenerla, darle cobijo, comida, y si tenía varias concubinas y tantos hijos era más difícil. Pero por eso se cree que no habitaron mucha cantidad de niños en las viviendas. Bueno, este modelo de vivienda que ven acá, según el arquitecto Orihuela, es un modelo que va a perdurar hasta el siglo XV, ya hasta el final de Al-Ándalus, incluso en la etapa morisca. Va a tener, más o menos, adopta en el siglo X unas características que se van a prolongar luego en el tiempo, que son siempre estas características de intimidad, del zaguán, el patio estructurador, la casa sin ventanas, sin ningún tipo de decoración al exterior, porque el Corán aconseja no demostrar el nivel económico ni hacer ostentación. Entonces las casas son todas iguales por fuera, no se sabe dentro qué es lo que existe. Esta también es una reconstrucción de una puerta del mismo arrabal de Córdoba excavado, se ha hecho en base a vestigios arqueológicos, son las puertas que ahora todavía usamos en el campo. Se trataba de que tuvieran 2 hojas, porque así tampoco se podía ver muy bien lo que pasaba en el zaguán, debido a que se abría primero una hoja y después la otra. Entonces, eso también mantenía más la intimidad. Vemos que hay un zócalo de almagra, una chapa abajo para protegerla del agua, tachones metálicos, más o menos las puertas que se usan hasta hoy. Este es un arrabal excavado en la Ronda Oeste de Córdoba, cuando se hace la Ronda Oeste a principios de este siglo, y es la excavación más importante que ha habido en Europa, en zona urbana. Son 8 hectáreas, 80.000 metros cuadrados de excavación, y tiene calles, como muchos barrios que se han encontrado ahora, que se han excavado arrabales de Córdoba, rectilíneas. Hay un trazado ortogonal, porque se cree que cuando intervenía el Estado en el diseño de una ciudad, hacía un trazado ortogonal, que era una idea que habían tomado los árabes de los griegos, porque el primer griego urbanista que hace esto es Hipódamo de Mileto, en el siglo V a.C., y los árabes habían traducido a los griegos y posiblemente eso lo conocían. Entonces, cuando hacían una ciudad, eran calles que iban de norte a sur y de este a oeste. Y vemos que aquí todas las casas, esta reconstrucción se ha hecho en base a lo que se encontró en la excavación. Absolutamente todas tenían patio. El patio fue una cosa que se institucionalizó y no desapareció nunca. Tienen patio, la comunican con el exterior solo las puertas, y hay algún pequeño agujerito en lo alto que se ve en los muros, porque eran las cocinas, que se le hacía un hueco abocinado para que era más pequeño el hueco en el interior de la casa y más amplio afuera, para que saliera el humo de las cocinas hacia afuera. Vemos que hay un hamán con la mezquita, siempre la mezquita al lado tenía un hamán porque a veces había que hacer baños, abluciones mayores antes de entrar a orar. Bueno, realmente es increíble las estructuras hidráulicas que tiene ese barrio y todos los que se han excavado. El tema de la hidráulica estaba súper estudiado por las necesidades de agua religiosas que había dentro de las casas. Entonces eso fue que hizo que siempre desde el principio las casas tuvieran muy estudiados los sistemas de abastecimiento y evacuación. A la derecha vemos los pozos que se encontraron en prácticamente todas, son los pozos de agua dulce. Estaban conectadas a una capa freática que estaba a 6-7 metros de profundidad, se les ponía una pequeña solería alrededor al pozo, y es llamativo que en estas calles de este barrio que vimos recién hay alineados los pozos, totalmente alineados, o sea que primero se hicieron la excavación de los pozos y después se hicieron las viviendas, porque están los pozos en una sola línea. En el centro se ven los pozos negros que se ponían en la calle, la letrina se ponía pegada al muro de la calle para que se conectara luego por una tarjea que pasaba debajo del muro, se conectaba al pozo negro o pozo ciego. Esos pozos no se enfocaban por dentro para que los líquidos los absorbiera la tierra, y los sólidos que se depositaban abajo, venía un pocero de vez en cuando y los limpiaba. Por eso nunca jamás el pozo ciego estaba dentro de una casa, porque era incómoda la limpieza,
Luego los materiales se vendían para... Existía la profesión de posero. Vendían ese material para el abono de los campos y en muchos barrios excavados vamos a ver que estaba el pozo en la calle o en el corral de animales, que también tenía entrada por la calle. Eso se tapaba luego con una madera, con una losa, y se transitaba por arriba. Se ponía tierra encima y se transitaba. A la izquierda tenemos canalizaciones de agua pluviales, que los arqueólogos encontraron nada menos que 10 tipos diferentes de canalizaciones, porque depende del material con el que se hacían y cómo se disponían los elementos, pero todas las calles tenían agua pluvial y aguas residuales de las casas. El agua residual es el agua de alguna actividad artesanal, o también del agua de lavado de ropa, lavado de cacharros. Bueno, ahora vamos a ver el marco histórico en que se insertan estas viviendas. La Casa Hispano-Musulmana fue la que acogió a las personas que habitaron Al-Ándalus, y tomo la definición sintética de la profesora María Jesús Viguera Molins, que Al-Ándalus fue un estado de cultura árabe y religión islámica que perdura en la península ibérica del año 711 a 1492. En el primer tiempo, del año 711, 20-30 años después, ya los árabes llegan hasta la cornisa cantábrica. Ese primer plano no lo he puesto porque dura poco. Ellos conquistan muy rápido todo el territorio porque tenían un sistema de pactos, prácticamente no guerrean. Pero bueno, ya en el siglo IX, el emiral, los asturo-leoneses habían comenzado con la llamada Reconquista, y la línea de frontera había bajado más allá del Duero, un poco más abajo del Duero. Pero en esta época, en el Emirato, que la capital estaba en Córdoba, entra ese modelo de vivienda que traen de Oriente, y entra muy fácil, muy rápido, se adapta y se instala en todo el territorio, porque con los 3 siglos de gobierno hispano-godo, las ciudades hispano-romanas habían entrado en una decadencia total, y la casa había sufrido mucha decadencia, la vivienda hispano-romana. Entonces las ciudades inclusive estaban en ruinas, y como ellos eran muy urbanitas, empiezan a rehabilitar ciudades, las que pueden. Torres Balbás dice que fundan 22 ciudades nuevas, y entonces la vivienda se impone muy fácilmente. En la época del califato, que es el plano siguiente, la capital sigue en Córdoba, la vivienda ya está totalmente institucionalizada, digamos, con la intimidad, el patio, la letrina, más o menos adopta unas características que se van a extender luego hasta el final, hasta 1492, incluso en la época morisca va a tener esas características básicas. El califato tiene más o menos esos límites en una época, porque por supuesto las fronteras variaban, y en el año 1030 de 1010 a 1030, unas guerras civiles que destruyen Córdoba, destruyen la capital, destruyen Medina Zara, unas guerras muy violentas, ocasionan que jefes de ejércitos que se habían hecho fuertes en sus territorios se declaren reyes de sus territorios, y se divide Al-Ándalus en 30 reinos, que son los reinos de taifas. Ahora, estos reinos, a pesar de la situación política delicada, porque tenían ejércitos muy débiles, empiezan a avanzar muy rápido los ejércitos del norte, y la frontera empieza a descender, pero sin embargo el periodo de taifas es un periodo muy fructífero para las ciudades, porque los reyes, las capitales de taifas son prácticamente las mismas que hoy son capitales de provincia, casi todas, pero estos reyes tratan de competir entre sí para emular los esplendores de Córdoba. Entonces las ciudades viven en una época de mucho esplendor, sobre todo en la poesía. El siglo XI es el siglo de oro de la poesía hispano-musulmana. Incluso también en este siglo hay muchos poetas, científicos que acogen en sus cortes los reyes de taifas, y hasta que se les pide ayuda, porque los ejércitos avanzan cada vez más, se les pide ayuda a los almorávides, que llegan y conquistan todo el territorio. Ahora, el periodo de taifas, de almorávides y almohades, que son del siglo XI al XIII, son periodos en que el urbanismo de las ciudades crece mucho, y van a ver que los yacimientos que vamos a ver ahora son de estos periodos. Con el gobierno de almorávides y luego los bereberes almohades, que son los que los suceden, los territorios del Al-Ándalus se integran a todos los circuitos comerciales
que almorávides y almohades tenían en África. Entonces empiezan a comerciar con todas las ciudades del norte del Magreb, que eran los puertos de Argelia, Bujía, Trípoli, Túnez, donde se concentraban todos los adelantos que venían de Oriente. Entonces todo eso ayuda mucho al desarrollo urbanístico y de las ciudades y, por supuesto, de las casas, porque hay mucho intercambio científico, cultural y económico, por supuesto. Pero los almohades luego son vencidos en Navas de Tolosa en el año 1212, empieza a decaer su poder, los almohades habían establecido su capital en Sevilla, entonces Sevilla va a ser una de las urbes más importantes de Europa. Nos queda de esa época la Torre del Oro, la Giralda, el Patio del Yeso, pocas cosas pero interesantes quedan de los almohades en Sevilla aún. Entonces el poder almohade decrece y se va reduciendo cada vez más el territorio andalusí hasta que queda simplemente concentrado en ese último plano que vemos, que es el Reino Nazarí de Granada, que tiene una superficie más o menos similar a la de Andalucía ahora, un poco más pequeña, y que perdura 250 años a través de un sistema de pactos. Pero bueno, en este periodo las ciudades siguen siendo muy florecientes, tanto en los 2 o 3 periodos anteriores como ahora. Las ciudades siguen teniendo mucha vida, y lo mismo que los puertos, y esta característica de ser territorios profundamente urbanizados, con ciudades tan activas, no es exclusivo de la sociedad islámica de Al-Ándalus, sino de todas las sociedades islámicas, porque los grupos dirigentes siempre se asentaban en ciudades importantes, desde Mahoma, después los omeyas, los abasíes, los fatimíes, siempre estaban en ciudades muy importantes, y las comunidades bien organizadas reflejaban el poder del gobernante. En Al-Ándalus las ciudades se van a convertir en las más grandes, las más desarrolladas técnica y científicamente de todo el medioevo europeo. Eso hay que tenerlo claro. Al-Ándalus estuvo siempre muy adelantada al resto de Europa. Y bueno, muchos dicen que el primer renacimiento fue en Al-Ándalus, no fue en Italia, fue en Córdoba en realidad, y es cierto. Bueno, ahora vamos a ver en qué fuentes nos podemos basar para estudiar la vivienda hispano-musulmana. La primera es la arqueología, por supuesto, y de la que yo he sacado los datos para esta charla. Pero también hay muchos datos en las fuentes escritas. Están los textos jurídicos, donde están los inventarios post-mortem, que eran los que los hacía un notario, iba a la casa del fallecido y lo tenía que hacer para las herencias, entonces le daba valor a todo y detallaba todo, hasta se ponía si las sábanas estaban rotas. Bueno, he visto unas cosas que a veces parecen ridículas, pero es que cada cosa tenía que tener un valor. Y gracias a eso se pueden conocer muchas cosas de las viviendas, sobre todo de los ajuares. También los libros de repartimiento son importantes, que son los libros que mandan a redactar los reyes en la época de esos grandes avances en el siglo XIII, cuando Fernando el Católico va conquistando todo con Jaime de Aragón. Entonces los reyes de Castilla y Aragón mandan a unas comisiones a redactar estos libros donde se detallaba todos los bienes de los musulmanes que expulsaban, todos los bienes que se entregaban a los repobladores que venían de zonas cristianas. Entonces ahí hay muchos datos de la vivienda, porque se detallan las casas, los campos con sus nombres, la medida de los campos. Fueron unos libros súper importantes porque eran como escrituras lo que quedaba sentado ahí. Ahí vemos la alcaldesa de Orihuela con el libro de repartimiento que acaba de comprar a un anticuario hace unos años. Esta foto la tomé de internet porque es muy curiosa. Es que ahora los ayuntamientos están tratando de hacer con los libros de repartimientos porque sacan muchísimos datos de allí para la historia de sus ciudades, ¿no? Y los relatos de viajeros también nos dieron mucha información, los relatos en lengua árabe, que son muchísimos, pero nunca se habla de la vivienda. Nunca se habla de la vivienda, porque la vivienda siempre estuvo cerrada a cal y canto, digamos, del exterior. Entonces no tenemos datos de cómo transcurría la vida allí dentro. Pero ellos hablan de ciudades muy populosas, donde había mucha vida en los zocos, mucha actividad comercial en las ciudades, en los puertos. Y bueno, ahora yo en realidad me basé también en la arqueología y en datos extraídos de las restauraciones que hacen a casas y palacios
un grupo de arquitectos en el siglo XX. Entonces, estas restauraciones también nos han dado muchos datos sobre la vivienda, porque aunque me refiero a Medina Zara, la Aljafería de Zaragoza, el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Málaga, son todos conjuntos palaciales, pero que tenían viviendas adentro también. Entonces, todo esto se empieza a excavar desde principios del siglo XX, bueno, Medina Zara, creo que a finales del XIX, se empieza a excavar y nos empieza a dar muchos datos sobre la vivienda, pero sobre un tipo de vivienda. La rural estaba como un poco más desatendida, que luego ya eso lo vamos a ver. Entonces, en Medina Zara, que es la ciudad califal que funda el primer califa, Abderramán III, en el año 936, vemos que además de palacios había viviendas para los funcionarios. Esta era la casa de un primer ministro, la casa de Jafar, el primer ministro de Al-Hakam II. Vemos que se construía con piedra labrada. Las casas, todas las que se cavaron de época califal, son de piedra labrada, que era costosísimo hacer eso, porque había que labrar piedra por piedra y encajarla en su lugar. También se construían muchos con mármoles. La época califal fue una época de un esplendor en todos los sentidos, económico también. Entonces tenemos casas muy lujosas. La casa de Jafar ya tiene elementos que ya estaban establecidos, como que no hay ninguna ventana al exterior, todo giraba alrededor de los patios, ya hay letrinas en la casa, pero hay otra que es más significativa, que es la de la alberca, o la alberquilla también le llaman, que es la primer casa que se excava, que se encuentra con un jardín en el patio. Esta es una costumbre que viene de Oriente. Es la primer casa que tiene un jardín y la primer casa que tiene alanías. La alanía, nos dice Torres Balbás, que fue un extraordinario investigador de la historia de la arquitectura. Torres Balbás siguió la evolución de las alanías, que eran esos cuartitos que se ponían al fondo de la sala principal, y dice que estaban en África antes que llegaran los romanos, que los romanos trasladan esa costumbre de dormir en la sala principal, la trasladan a la Hispania romana, y que luego cuando llegan los árabes ya se la encuentran aquí. Entonces ese es un préstamo que toman los árabes, digamos, para sus casas, pero estaba en las casas autóctonas de la población autóctona visigoda. La letrina, en las 17 casas que se excavan en Medina Zara, la letrina está en el 20% de las casas, o sea, la letrina de poco a poco se va incorporando, pero siempre había un hammam cerca, y en el hammam siempre había baño. El hammam eran los baños árabes. Bueno, la vivienda en la Alcazaba de Málaga hay 10 viviendas que las excava Torres Balbás en los años 30 del siglo pasado. Y estos cuartos de Granada eran las habitaciones de los reyes de la taifa de Málaga. Se llaman cuartos de Granada porque, bueno, tienen mucho de la Alhambra, pero en realidad están en la Alcazaba de Málaga y eran la vivienda del rey de la taifa. Como recordamos, se había dividido en pequeños estados. Uno era la taifa de Málaga. Aquí también tenemos esas características de las salas en los lados menores del patio, con pórticos delante. La orientación del patio era norte-sur. Siempre los patios eran rectangulares en lo posible, pero su eje era norte-sur. No hay ventanas al exterior, vemos que simplemente hay una sola entrada para todo el palacio, y de las 10 viviendas que excava, dice que 9 tienen patio, o sea que el patio ya era una cosa que se había generalizado en todas las viviendas. Torres Balbás dice que estos pórticos enfrentados, que se ponían estas galerías, digamos, delante de las salas principales, era una disposición que ya usaban las viviendas antes, y que es un préstamo de la arquitectura doméstica a la palacial. Siempre hubo préstamos de la arquitectura doméstica a la palacial y viceversa. Y por eso los palacios, eso lo dice Torres Balbás y después todos los arquitectos actualmente que estudian la vivienda, dice que el palacio es simplemente una casa a otra escala. El palacio es una casa a escala grande, pero tiene más o menos la misma distribución, las mismas condiciones de intimidad, las mismas proporciones. Entonces son casas a otra escala, y entre ellas siempre hubo préstamos de una a otra. Por eso yo también me he basado en estos
palacios porque en realidad son casas a una escala mayor. Acá tenemos la Aljafería de Zaragoza, que era la vivienda del rey de la taifa de Zaragoza, que fue también otra de las tantas taifas en que se divide el territorio andalusí en el siglo XI. Esto es un plano que hace el arquitecto Almagro. Los planos anteriores también son de Almagro. Almagro tiene absolutamente todo dibujado. Esto es el plano medieval, digamos, del palacio medieval. Era un palacio fortificado. Esta es una costumbre de fortificar los palacios que venía de los omeyas, del desierto de Jordania. Es una costumbre que viene de Oriente y se traslada al Andalus. Esta fortificación de un palacio con estas murallas y esas torres semicirculares, ya lo habían hecho, todo esto lo habían construido, los omeyas construían sus palacios de esta manera en Jordania, y esto lo estudió mucho el arqueólogo Manuel Gómez Moreno. Vemos que se sigue usando un jardín adentro del patio, esa costumbre del jardín luego se va a ir perdiendo. Se sigue usando un jardín dividido en dos partes, con un andén en el centro que permitía caminar por el centro, y los parterres estaban rehundidos y por lo tanto se disfrutaba más del aroma de las flores y frutos. Se sigue usando orientación norte-sur, eso ya está institucionalizado, y los pórticos se hacen muy decorados porque ayudan un poco a jerarquizar la sala que tienen detrás. Entonces vemos aquí en la Aljafería de Zaragoza esos pórticos, evidentemente tienen esa decoración tan apabullante para jerarquizar un poco lo que tienen al lado. Bueno, ahora vamos a pasar a otra vivienda palacio. Esto ya es el siglo XII, ya están los almohades. Han hecho la capital de Sevilla su capital, y los almohades entraron con unas teorías muy ortodoxas, contrarios al lujo, a la decoración, y después casualmente son los que ocasionan como un apogeo del yeso, porque ellos traen unas técnicas para decorar con yeso que se van luego a extender al arte nazarí. Vemos que ese entrecruzamiento de rombos, que se llamaba sebcas, que es algo típico de la decoración almohade, va a extenderse al arte nazarí. El arte nazarí es una continuación del arte almohade, y en la Alhambra tenemos esas yeserías con sebcas en casi todos los palacios. Y también esa costumbre del arco entrecruzado va a pasar a las viviendas de esta época, inclusive viviendas rurales, como lo vamos a ver después en Murcia, en las viviendas de Murcia, de Sillasa. Pero el patio sufre una evolución. El patio va evolucionando y ahora se divide en 4 partes. Vemos que hay 4 parterres rehundidos. El Alcázar de Sevilla tiene muchos palacios, y la Casa de la Contratación es uno de los palacios, que además estaba en estado ruinoso. Esto lo rehabilita el arquitecto Manzano Martos en el año 70 del siglo pasado, y dice que hasta trozos de yeso los sacó de las escombreras. Hace una muy buena rehabilitación. Y el patio ese es un patio que así estaba en época de los almohades, con los parterres rehundidos, que es algo que copian luego los nazaríes. Y este patio, que se llama patio de crucero, era el mismo patio que el sultán, creo que fue Muhammad I, que hace el patio del Generalife, en el Palacio del Generalife. Originariamente era así, era un patio de crucero con parterres rehundidos. Eso se sabe porque se lo he excavado. Lo que pasa es que ahora el jardín que tenemos en el Generalife ha sufrido las influencias de todos los habitantes que vinieron después de los musulmanes, ¿no? Pero originariamente eran así. O sea que fue un patio que se usó mucho, pero luego se fue perdiendo también esa costumbre de tener andenes que permitían un paseo y poder apreciar las plantas y sus fragancias. Y esta es la casa nazarí de la Alhambra. En la Alhambra ya estamos en el siglo XIV, etapa nazarí, el último período islámico de Al-Ándalus. La Alhambra tiene mucho en el arte, mucho del arte almohade. Esa decoración en yeso de las portadas la vamos a ver repetida en muchas portadas de entrada a los palacios. Esto es quizás lo más importante de esta casa, esa yesería con la que se cubrió la portada, donde las puertas se abrían al exterior. Hay un arco festoneado que se ha repetido muchísimo. Debajo del arco hay unos huecos, no sé si alcanzan a verlo en la pared, que se llaman tacas. Eso de ahí deriva la palabra taquilla, porque las taquillas de cine tienen una forma muy similar a las tacas donde se ponían unas jarritas. Esa fue una costumbre que se usó mucho en la Alhambra. Todos los palacios a la entrada tienen debajo de los arcos unas tacas.
las puertas se abrían al exterior, el patio ya desapareció el jardín en época nazarí, los patios de las casas hispano-musulmanas ya perdieron el jardín, hay simplemente una alberca, a veces un pequeño alcorque para poner un árbol, pero no era todo jardín. Y lo importante de esta casa también es la almatralla. Este es un plano que es la reconstrucción de la casa hecha también por Antonio Almagro. Vemos que tenía 4 crujías, había crujías todo alrededor de la vivienda, y lo que pasa es que ahora tiene 2 simplemente. Pero lo más importante es que sigue la orientación norte-sur. Hay una almatralla en el suelo, que es como una alfombrita con decoración geométrica que se ponía en el suelo a la entrada de las viviendas. Y lamentablemente esta casa no la podemos visitar porque tiene las visitas restringidas, no se puede visitar. Pero en la Alhambra hay otras casitas que están en pie, además de esta, hay 7 casas en pie, 6 están sobre la muralla del Partal y no tienen patio. Tienen la particularidad que como se podían abrir las ventanas de las habitaciones al barranco, con la seguridad que nadie iba a ver hacia adentro, entonces no era necesario hacer el patio, porque el patio también tenía la función de ventilar y iluminar las viviendas, las habitaciones. Entonces por eso no se hacen las casitas del Partal, que tampoco se visitan, pero que se pueden ver ahí al lado del Partal. Esas casas no tienen patio. Y hay otras que están en la Alhambra, otras casas, son las casas que están dentro de la Alcazaba. La Alcazaba no tiene un patio de armas, tiene un barrio militar, era el barrio castrense, que se excava a principios del siglo pasado, pero luego en los años 70 el profesor Antonio Fernández Puertas hace un estudio bastante profundo de este barrio, sobre todo de la urbanística, de todos los sistemas hidráulicos. Él dice que estaba adelantado a muchos pueblos de Europa del siglo pasado, eso él lo escribe en los años 70, pero yo creo que siguen estando estos pueblos adelantados a muchas ciudades y pueblos de la Europa actual y de España, porque tenían unos sistemas hidráulicos muy bien estudiados. Él determina que acá hay 13 viviendas, de las cuales 11 tienen patio y prácticamente todas tienen la sala principal abierta al sur. La sala principal se ponía al norte porque se tenía que abrir al sur, que era la mejor orientación en este hemisferio, ¿no? Y si había una sala secundaria, se ponía a veces al sur, porque la gente se pasaba en invierno y en verano, se pasaba de una sala a otra. Aquí he tomado estas casas que se llaman casas moriscas, que son casas que están en el barrio del Albaicín. Las llaman, son casas nobiliarias, y el nombre morisco viene porque son de la etapa morisca. Los moriscos son los musulmanes que se bautizan, se les obliga a bautizar en el año 1501. Entonces todo el siglo XVI se llama morisco porque está habitado por los moriscos hasta que los van expulsando, y las últimas expulsiones llegan en el siglo XVII. Digamos que el siglo XVI es el que se llama morisco. Y las viviendas de esa etapa también se les llama morisca, pero sobre todo se les llama así a las casas nazaríes, que se les incorporan decoraciones y elementos de la cultura cristiana, porque a partir de 1492 se licencian miles de soldados, vienen todas las órdenes religiosas a Granada, vienen un montón de constructores a construir de Castilla, ¿no? Se trasladan a construir conventos y monasterios. Granada se hace una ciudad conventual, entonces toda esa gente necesita vivienda, y como las murallas de la ciudad no se mueven, las casas crecen en altura. Pero estas viviendas, que son la casa de Zafra, Horno de Oro y de Alalorra, que quizás son las más importantes, las 3 se pueden visitar, el arquitecto Orihuela dice que no es seguro que esas plantas altas se hayan construido en etapa fina de nazarí o etapa morisca, porque no se le sabe exactamente la cronología, pero sí he sabido y está estudiado que en la etapa nazarí todas las casas prácticamente se van a construir en altura. En la época, en el siglo X, ninguna casa, hasta el siglo X, toda la época califal, a ninguna casa excavada se le ha encontrado arranque de escalera, por lo tanto no tenían planta alta. En cambio, ya a partir del 11 sí se hacen plantas altas, pero se hacen unos pequeños cuartitos en la planta alta que se llamaban algorfa, que era una habitación baja de usos múltiples, y no tenía
no tenía la misma importancia que la planta baja. Sin embargo, ya en la etapa nazarí, las plantas bajas, como vemos ahí en el plano de la casa de Zafra, las plantas altas que se construyen nuevas van a imitar exactamente a la baja y van a tener la misma importancia. Las salas de arriba van a tener la misma importancia de las de abajo. Y además se van a aumentar las crujías en la planta baja, porque cuando se construye la alta, surge el problema que hay que darle entrada a las dos salas que estaban en la planta alta en los extremos del patio, y el patio era alargado. Entonces hay que hacer unos corredores en planta alta, que lo vemos ahí en la casa de Zafra. En el plano de la derecha vemos que se hace un corredor que hay que apoyarlo sobre pilares. Lo mismo pasa en la casa de horno de oro, que vemos ahí en la foto del centro, que cuando se construyen esos corredores de planta alta hay que soportarlos con unos pilares abajo o con unas habitaciones. Entonces, la diferencia entre casa nazarí y morisca, el proceso en que va avanzando la casa nazarí y transformarse en morisca es también aumentar sus crujías. A lo mejor de tener 2 crujías pasaron a tener 4. La casa de Dalalorra, que es la de la derecha, vemos que es una casa palacio porque era una casa grande. Es la casa que compra la madre del sultán Boabdil unos años antes que entren los católicos a Granada, porque están las escrituras guardadas de esa compra. Ella la compra, la casa por suerte pasa a un convento como la de Zafra, por eso se mantuvieron, porque la mayoría de las casas se transforman en corralas, porque viene tanta gente a vivir que empiezan a habitar muchas familias dentro de una casa. Entonces las que estaban en mal estado se vinieron abajo, pero más las buenas se transformaron en corralas. Y la de Dalalorra y la de Zafra se salvaron porque estaban dentro de un convento. Aquí hay una casa que a mí me gusta muchísimo, que es la casa de Calle de la Victoria, del Albaicín. He ido muchas veces cuando la rehabilitaron. Es una rehabilitación maravillosa que hace el arquitecto Carlos Sánchez, que es el dueño. La rehabilitaron y ganó una mención, creo, en el premio Hispania Nostra del año 2001, porque además de haberlo hecho con un gusto exquisito, ha rescatado un montón de elementos originales de la vivienda. En las excavaciones se encontró trozos de la alberca y rehabilitó la alberca. Después se encontró en una pared unos trocitos de la almatralla del suelo, que es esa alfombrita que se ponía para darle un poquito de prestancia a la entrada al salón. Entonces se ponía una alfombrita de cerámica decorada con decoración geométrica. Rescató los yesos, tapó todas las ventanas, porque aquí, como habían habitado varias familias, habían abierto ventanas por todos lados. Las casas nazaríes, nunca la casa hispano-musulmana tuvo ventanas que dieran al patio. Ventilaban por la puerta, y cuando las puertas estaban cerradas, las salas principales, que eran altas, ventilaban por esas ventanitas que tenemos arriba. Este es un modelo de portada que lo vemos repetido mucho también en la Alhambra y en las casas nobles y no nobles. La gente que podía siempre hacía una portada bonita para el salón. Las puertas vemos que abren para afuera, tenían unos ejes verticales que se embutían en quicialeras, que eran esas 2 piezas que están en lo alto embutidas en la pared, a través de las que giraba la puerta. Esa es una disposición de puertas que se siguió usando en todo el periodo nazarí morisco, aunque parece muy ancestral, pero siempre fue el mismo sistema de puerta, apertura para afuera. Y todas esas vigas que ven en la foto de la derecha, tanto las vigas de izquierda y derecha como la del fondo, eran de la casa nazarí original, que hizo un trabajo de rehabilitación de la madera el arquitecto Carlos Sánchez y rescató todas estas piezas de madera. La casa es preciosa y vemos ahí una habitación transformada en hotel, que era la sala de la planta alta, que tenía un arco, como ven donde está la cama, esa era la lanilla que se ponía una cortina y la gente dormía ahí, pero después durante el día esa habitación se enroscaba la colchoneta y la habitación servía para cualquier otra actividad. Vemos que en la planta alta generalmente los detalles decorativos de los castellanos se han concentrado en las maderas, en las casas moriscas, y se hacían detalles tomados del arte gótico y del arte renacentista. Entonces, en las zapatas, que son esas piezas que se ponen entre el madero vertical, que se llama el pie derecho, y el horizontal, que sostiene la cubierta, entre esas 2 maderas se ponía una pieza que amplía la superficie de apoyo de la cubierta en su descarga a ese pilar vertical. Esa pieza se llama zapata,
Es un nombre un poco original porque en Sudamérica no se usa ese nombre para estas piezas. Entonces ahí se concentraban los motivos decorativos. Vemos que en esta casa tiene un motivo gótico la zapata, y la zapata de la derecha tiene un motivo renacentista con hojas de acanto, y las maderas se ve perfectamente que son maderas antiguas rehabilitadas. Ahora yo con esta habitación he hecho como un ejercicio mental porque la comparo. Fíjense qué bonita, qué bien decorada está transformada ahora en una habitación de hotel, pero esta evidentemente era una casa, debe haber sido una casa noble y debe haber tenido muy bonita decoración en época nazarí. Pero la comparo con esta otra, porque tiene las mismas proporciones. Es una sala de una vivienda rural en Murcia del siglo XIII. Y yo creo que tiene que haber tenido una decoración equivalente, que el propietario, para darle importancia a la entrada a su salón, una casa hecha por un campesino en lo alto de una montaña, después van a ver lo que es el yacimiento de Sillasa, pero tiene que haber tenido, creo yo, una decoración similar, porque le había hecho una entrada de 2 puertas, que se hacían 2 puertas con un pilar central, que eso le daba mucha importancia a la sala. Se ven las mochetas que había sostenido el arco donde estaba el cuarto, donde ellos ponían las camas o las colchonetas para dormir, y bueno, la comparo con esta y creo que pueden haber sido similares, no sé, se me ocurre a mí. Y bueno, aquí tenemos la síntesis, digamos, de las que puede haber sido la casa, una síntesis formales y funcionales que se van a mantener estables a partir del siglo X. Creo que se me salió de pantalla que dice siglo X. Pero todo esto se mantiene muy estable a partir del siglo X. La casa del siglo X al XV en estas cosas no va a cambiar. Cambia a veces en el número de pórticos, en los patios que se van achicando con respecto a la parcela, pero las parcelas idealmente rectangulares siempre existieron. Intentar poner el patio con eje norte-sur, esto va a ser una característica que se va a mantener siempre. Toda la privacidad y lo que se necesitaba para mantener la privacidad, zaguanes, acodados, fachadas sin ventanas, todo eso se mantuvo. Salones principales multiusos, pórticos delante de los salones, sistemas hidráulicos y sanitarios bien resueltos, zonas para cocción de alimentos, tanto en la cocina o en el patio, pero una zona determinada. Y a partir del siglo XI se empiezan a construir las plantas altas y se generalizan en la etapa nazarí. Y número de pórticos y crujía dependió siempre del número de la parcela y del poder adquisitivo del propietario, pero no influía en la tipología de la vivienda. Y ahora vamos a ver 4 yacimientos arqueológicos muy interesantes. He tomado 4 nada más porque se hicieron muchos a partir de los años 80 del siglo pasado. Hay como una explosión de necesidad de excavaciones y por suerte hubo medios para hacerlo y se hicieron muchas excavaciones que nos aportaron muchas cosas, sobre todo en lo referente a lo que no se sabía de la vivienda urbana, de la vivienda rural, porque hasta los años 80 del siglo pasado, las excavaciones que se habían hecho, las casas que conocíamos, eran esas de las que yo hablé antes, que estaban adentro de Medina Zara, adentro de la Alhambra, adentro de la Alcazaba de Málaga, no se habían excavado otras casas. Entonces, cuando a partir de los años 80 se hacen estas excavaciones, es como que se modifica muchísimo los conceptos que tradicionalmente se venían pensando para la vivienda rural, porque la vivienda rural al final no era tan rústica como se creía y hay unas constantes que comparte con la vivienda urbana que son todo lo relacionado a la privacidad, ya sea el zaguán, la falta de ventanas, la organización de la planta alrededor de un patio, las decoraciones en yeso, que en las casas rurales también se usaban, y las estructuras hidráulicas bien resueltas. Esas 4 cosas van a estar tanto en viviendas rurales como urbanas, y eso se supo a partir de estas excavaciones. Estos son despoblados, los arqueólogos les llaman despoblados. Estas excavaciones arqueológicas, tanto la de Huelva, la de Granada, Almería y Murcia, los arqueólogos les llaman despoblados porque la gente se marchó de un día para otro subrepticiamente, en algunos casos no se sabe por qué, las tuvieron que abandonar y hay constancias de que se abandonaron rápidamente porque los cacharros aparecieron en el lugar que los estaban usando y nadie más las pobló. Entonces los arqueólogos a esto les llaman despoblados, son despoblados andalusíes. Vamos a ver primero el de Huelva, que es Medina Saltís. Medina Saltís está en la desembocadura del río
Bueno, aquí lo vemos, están las marismas del Odiel, dentro del Parque Natural Marismas del Odiel. Ahí mismo vemos los ríos Tinto y Odiel. Está pegado a la ciudad de Huelva, y entre Huelva y Punta Umbría. Y como tenía costas que daban al río y al mar Mediterráneo, entonces, claro, la actividad principal fue la de astilleros y la metalurgia del hierro. Y este poblado empieza a tener mucha, porque se cree que viene de la época de los tartesos, inclusive las excavaciones que se hicieron era buscando la cultura de los tartesos, y se encuentran con que había una ciudad islámica. Pero empieza a tener mucha importancia a partir del año 1013, cuando empiezan esas guerras, la fitna en Córdoba. Hay un noble de Córdoba que viene aquí y se declara rey de la taifa de Huelva y Saltés, pero él lo coronan en Saltés. Eso está escrito, hay textos. Entonces se sabe que en esa época Saltés tenía más importancia que Huelva, pero se abandona totalmente, sin destrucción ni reocupación posterior, y no hay datos. Se sabe que fue alrededor de 1200 y pico, pero no hay datos escritos, pero tiene que haber sido cuando entraron los cristianos a Huelva, porque esto estaba pegado, o cuando entraron a Niebla, que era otra taifa muy importante que estaba cerca, y eso fue aproximadamente en 1260 con Alfonso X. Bueno, se excavaron 5.000 metros cuadrados, media hectárea, y se encontraron 25 viviendas, pero se sabe que la ciudad tenía 20 hectáreas y alrededor de 1.000 viviendas. Tenemos ahí una foto aérea que vemos que está muy cerca de la Alcazaba. Es curioso que esta ciudad no tuviera murallas, porque todas las ciudades estaban amuralladas. Siempre había que protegerse de algo. Eso es una característica de todas las ciudades y poblados rurales, que estaban amurallados o tenían al menos una cerca, lo que nos indica las condiciones de inseguridad con las que se vivía, ¿no? Pero esto no está vallado, y se cree que es porque la Alcazaba estaba muy accesible. La Alcazaba tiene una muralla muy fuerte y 3.000 metros cuadrados. Entonces la Alcazaba podía acoger a toda la población de Medina Saltis, y como estaba muy fácil de llegar porque el territorio era plano, no había que trepar a la montaña, entonces se cree que la Alcazaba era el refugio de los pobladores. Al-Idrisi, que la visita en el siglo XII, dice que no tiene murallas y que le asombra que ni siquiera tiene una cerca. Las principales arterias, vemos en el plano de la izquierda, eran con norte-sur y este-oeste, tienen un ancho de 2,30, 2,50, eran bastante anchas para la época. Los arqueólogos que participan aquí, que eran casi todos franceses, porque esta excavación la organiza el Instituto Francés, que se llama Casa de Velázquez, que es un instituto arqueológico, ellos determinan que aquí intervino el Estado, porque dice que las calles están muy bien trazadas, solo se desvían un poco siguiendo las curvas de nivel de la ribera en el lado derecho, pero se cree que aquí intervino el Estado y fue una ciudad con el primer trazado ortogonal. En todas las viviendas se encontraron pozos de agua dulce, porque estaban las napas freáticas accesibles, si no la gente no podía hacer pozos. A la derecha tenemos un pozo ciego, que vemos perfectamente en la foto cómo accede al pozo la tarjea de ladrillo que venía de una letrina. Todas las letrinas y cuartos de abluciones que se han encontrado en las casas tienen sistema de drenaje a pozos. Vemos ahí la sección de un pozo. El pozo ciego tenía siempre 1,5 metros, 1,80 m. Vemos que había un canal de desagüe de ladrillos construido que desemboca en la parte baja del pozo. Eso venía desde una letrina. Y arriba está tapado con una muela de molino. A veces se encontraba una laja, una piedra, pero la muela de molino también servía. Esta casa la he reproducido porque justo la letrina, que tengo esta foto de la casa 5, y encontré la planta de la casa, y ahí vemos la letrina que siempre se ponía en un rincón del patio. Las letrinas siempre estaban en un rincón del patio, nunca se ponían en una zona central. Lo más arrinconado posible, tenían dos niveles porque así había más distancia hasta el pozo ciego, era simplemente una raja en el suelo. Creen algunos arqueólogos que se ponía algún asiento de madera, y la madera no deja vestigios arqueológicos porque se deshace. Entonces pueden haber tenido algún artilugio para sentarse también. Pero siempre las letrinas, aunque los patios de las casas tengan suelo de tierra compactada, las letrinas
tienen el suelo bien hecho de ladrillo o de cerámica, pero su suelo está bien porque era el cuarto donde ellos se aseaban. Era el cuarto donde tenían que tener tinajas con agua o al menos llevaban jarritas con agua. Vemos que en esta casa se encontró un tinajero también. El tinajero era donde se ponían las letrinas con agua. A veces tenían un significado ritual, porque a veces se rezaba en ese cuarto, en el campo donde no había mezquitas, se rezaba en esas, o se hacían las abluciones en el tinajero. Hay un desagüe que es muy curioso porque esto fue bastante común, han encontrado muchos los arqueólogos, la foto de arriba a la derecha es un desagüe que va de una habitación que podía ser la cocina, a lo mejor era el desagüe del lavado de cacharros, porque el desagüe directamente desemboca en el jardín. Se hacía con una teja boca arriba y otra teja boca abajo, y eso era bastante común. Las atarjeas públicas solían ser de ladrillo, vemos una ahí en una de las calles del pueblo que está tapada con ladrillos porque de vez en cuando había que desatorarlas y tenía que ser fácil acceder a ellas. Estas son otras casas. En Medina Saltis las casas estaban más o menos bien construidas. No era buena construcción, pero tenían buena superficie. Los suelos de barro, fíjense que están colocados los ladrillos perfectamente a espiga. Las letrinas de ambas casas se ve que tienen su desagüe que va al Pozo Ciego. Los salones trataban de orientarse siempre con la puerta que abría al sur. Los zaguanes son de paso acodado. Cada vivienda tiene al menos zaguán, patio, sala, cocina y letrina. Eso es lo mínimo, aunque sean las más pobres, eso lo tienen. Y varias salas que se han encontrado aquí, los salones tenían esa puerta que parece que se había puesto de moda, que era la puerta geminada, que eran dos puertas con un pilar en el centro. Aquí se ve perfectamente cómo está puesta la solería del patio, así tal cual lo hallaron los arqueólogos. Este pueblo tenía zonas bastante bien conservadas. Aunque no se usaba mucho el ladrillo, justo esa pared de la foto es de ladrillo, y tomaban la precaución, esa pared es el acceso a la sala principal. Y miren que el umbral está hecho con unos ladrillos puestos de boca, ladrillos puestos de cara. Está el ladrillo entero puesto de cara, y se ve que era la doble entrada con el pilar central. Han reproducido los arqueólogos una alacena que encontraron en un patio. Encontraron esa alacena que parece que en algunos patios la gente ponía tinajas quizás abajo, o a lo mejor era una alacena de cocina donde se ponían los cacharros de cocina. Simplemente prolongaban el tejado. Vemos que el tejado está hecho con una estructurita de madera, con un cañizo que se ataba con hilos de esparto a la madera, se ataba el cañizo o un tejido hecho con esparto, y directamente ahí se asentaban las tejas con una mezcla con barro y cal o barro y yeso. Y en ese huequito que quedaba posiblemente se usaba para conservar algún alimento. Aquí todas las cerámicas que se encuentran en esta casa, en este barrio, son de buena calidad. Fíjense la del centro, es una redoma que se encontró sin una sola rajadura, sin que le falte un pedazo. Es casi milagroso porque que se encuentre una pieza entera después de estar 800 o 900 o 1000 años enterrada. Yo la he comparado con otras redomas, una que es del Museo de Sillasa y otra de aquí, del que la tenemos en el Museo de la Alhambra. Las redomas se usaban para aceite o algún otro líquido, pero generalmente era aceite. Y los alfareros tenían, yo creo, no entiendo, pero alguna manera de comunicarse, porque se encuentran las formas cerámicas muy similares de un extremo al otro de Al-Ándalus. En esta etapa de este barrio que vamos a ver ahora, que son todos yacimientos del siglo XI al XIII, todo el tipo de cerámica que se encuentra es de muchísima calidad, porque en estos pueblos había cierto refinamiento en la forma de comer y se le daba una alta valoración al ajuar doméstico. Y se cree que si había este ajuar doméstico tan cuidado es porque existía cierta etiqueta en la vida ordinaria. Y todo eso viene del Emirato de Córdoba, porque en el siglo IX, año 800 y pico, entra a Córdoba, llega a Córdoba de Bagdad un sabio del que podríamos hablar un día entero, pero le voy a decir simplemente que se llamaba Siriab y que viene a la corte de Abderramán II
el emir, todavía no estaba el califato, pero trae un montón de adelantos de Persia, como la forma de cortarse el pelo, de vestir, cortarse las uñas, poner los platos en la mesa, el orden de los platos, primero los entremeses, ensaladas, después las carnes, después los dulces, después los licores, tal cual se sigue usando ahora prácticamente en todo el mundo. Eso lo trae Siriac de Persia al Andalus. Y él además era un músico, era un sabio, traía 10.000 canciones en la cabeza, hizo las primeras escuelas de música de las que hay constancia, pero bueno, esas costumbres se difundieron por todo el Andalus y perduraron por siempre, porque tener esta vajilla tan cuidada, fíjense el tazón para tomar el caldo, que la boca está cerrada para que no se pierda el calor. Ese es un tazón de 8 centímetros de alto. Este era un pueblo de gente que no era gente muy pudiente por el tipo de casa. Esa vasija, que se llama Kidr, está en la memoria de la excavación, llamada Kidr. Yo es la primera vez que lo veo, pero evidentemente es como una marmita, que era para poner líquidos o caldos, tiene 22 centímetros de alto. Y también se encontró un resto de tinaja, que es el que está en el centro, con fondo oscuro, que los arqueólogos en la memoria de la excavación ponen que esa tinaja se corresponde con mucha semejanza a la que está en el Museo de la Alhambra. Y es la foto que yo he puesto a la izquierda. Tiene la misma decoración estampillada, o sea que eran vasijas, que estas eran para conservar el agua, estas tinajas, y sin embargo tenían muy cuidada su decoración, con decoración estampillada con arcos, después otra decoración, otra línea epigráfica arriba. También la alta calidad de estos poblados rurales, de la cerámica en estos poblados, nos da información que hasta en los lugares más perdidos se llegó a tener esta costumbre, y que en los recetarios de cocina se ponía exactamente qué tipo de cerámica se tenía que usar para cada uso. Cada forma cerámica estaba relacionada a un uso diferente. Las marmitas eran para una cosa, las cazuelas para otra, y eso está en los tratados de Isba, que eran los tratados que se hacían para el funcionamiento del zoco, donde hasta se ponen las proporciones que tienen que tener las comidas al elaborarse, porque todo eso también venía del gran desarrollo que hubo en el campo, que se introdujeron muchísimas semillas que venían de Oriente y se adaptaron. Entonces hay una revolución que se llama la Revolución Verde, por los sistemas de regadío. Entonces todas las semillas que se aclimatan, que enriquecen muchísimo el repertorio culinario y de vegetales que había a disposición de las personas, entonces eso también hace que se desarrollen las cerámicas estas domésticas. Ahora vamos a entrar al Castillejo de los Guájares, que está aquí cerca, bajando hacia Motril. Lo tenemos cerca de Vélez de Benaudalia, a 10 kilómetros. Este poblado es un poblado que está en lo alto de una montaña, desde allá arriba, está fuera de la foto, desde allá arriba hasta el río Toba, está en el curso medio del río Toba, desde allá arriba hasta el río Toba son todos bancales, aterrazamientos de cultivo, que era el paisaje típico andalusí. Es una comunidad rural. Las visitas al yacimiento son libres y gratuitas porque está abandonado. Lamentablemente es el problema de todos los yacimientos, pero es una fortificación demasiado sofisticada para un poblado rural. Entonces no se sabe si realmente ahí habitó un grupo de militares, porque es una fortificación muy importante. Se excavaron 11 viviendas, tiene 13.000 metros cuadrados. Vemos que el camino de acceso es hacia... Estas fotos las toman los senderistas porque está totalmente el yacimiento abierto. Entonces hay muchas fotos en internet de senderistas, está la he tomado de ahí. Esto está abandonado, lo abandonan de forma repentina. Y eso se sabe porque los cacharros se encuentran en los patios. Y en este poblado se cocinaba en el patio. Entonces, bueno, ahí se me ha descolocado una palabra. Se cree que fue abandonado de forma repentina y no se sabe por qué. Quizás está relacionado con unos cambios dinásticos que hubo aquí en la Alhambra a principios del siglo XIV, porque esto se abandona a principios del siglo XIV por los análisis que han hecho de cerámica, y probablemente los gobernantes de la zona se tuvieron que ir, alguna autoridad militar del lugar, no se sabe por qué, pero nunca más se lo vuelve a poblar. Es una
una fortificación de forma oval de 130 metros de longitud, con 3 torres. Tienen un aljibe, solamente hay un aljibe adentro, y hay afuera una alberca con un acueducto. Del acueducto hacia abajo son todos terrenos, terrazas de cultivo. No hay redes de saneamiento porque tenía mucha pendiente. Y tampoco hay baños, porque posiblemente hay 2 ambientes muy grandes que a lo mejor eran para alojar tropa. Y si había tropa, a veces había hammam, había un baño, y los baños tenían letrina, pero no se han encontrado letrinas en estas casas. Hay casas de tamaño pequeño y de tamaño más grande. Las tienen divididas los arqueólogos en las que son de menos de 40 metros y más de 70. Entonces yo he reproducido la casa 5, que me interesó porque se encuentran, en esa casita pequeña se encuentran 29 piezas cerámicas en el patio. Y además muchos discos planos que se usaban para hacer el pan en los hornos. Por lo tanto, se cree que aquí habitaba el panadero. Y yo creo que esta casa no tiene seguridad de vistas, o sea, desde la calle se podía ver adentro, porque supongo que si habitaba el panadero la gente entraría a lo mejor a la casa. Y esta casa simplemente es una habitación, un salón y el patio. Y se encontró una cosa muy original, que es un amuleto embutido en el marco de la puerta, porque tenía propiedades profilácticas para la salud. La gente pensaba que poniendo un amuleto, por eso se encontraron en muchos lugares, eso ayudaba a la salud de los habitantes de la casa, como se sigue haciendo ahora en otras religiones. La más grande tiene tres crujías. Las casas más grandes todas tenían 3 crujías. Ven que no se entra por un zaguán, que las puertas no están alineadas, entonces no se podía ver desde afuera lo que sucedía en el interior. Y aquí vemos la impresionante diferencia de nivel que había. Por eso todas las casas en estos terrenos tenían planta alta. Vemos las escaleras porque lo ayudaba a eso el terreno. Los muros eran de tapial, de tierra. Ya después del califato, en la época del califato se construye con piedra, pero después del califato se abandona la piedra, porque eso era muy caro, labrar los mampuestos. Entonces se empieza a hacer el tapial. El tapial se distribuye muy rápido por todo Al-Ándalus porque tiene unas condiciones muy buenas. Mezclando la tierra con arena, con agua y piedra de distinta granulometría, eso tenía una consistencia de hormigón. Fíjense estos muros, cómo se ha mantenido a la intemperie durante 1000 años y la consistencia que todavía tienen. Y además el tapial tenía muy buenas condiciones térmicas, porque las casas adentro eran como cuevas. Cuando uno estaba viviendo dentro de una vivienda de barro, tenía la misma temperatura tanto en invierno como en verano. Entonces el tapial tuvo muy amplia difusión en Al-Ándalus. Aquí vemos cómo estaban construidos los muros. Se ponía una base de varias piedras. Esto en realidad era la muralla, pero para las casas era igual. Una base de piedra más baja para las casas, de 50 centímetros, 60, y encima se ponían los encofrados de madera donde se iban echando las tongadas de tierra mezclada con agua y, si podían, cal, pero a veces era siempre solo con agua y distintas granulometría de piedras, y eso formaba una masa tan consistente como la que vemos en la foto de abajo, que ahí vemos el perfil del tapial que se mantuvo. Esa pared se ha mantenido en pie a la intemperie 1000 años. Miren el enfoscado tan bueno. Este pueblo tiene unos enlucidos de cal de 4 centímetros de espesor. Los tenemos también aquí. Esa escalera tiene un enlucido al lado que se ha mantenido muy bien todos estos años. Y se mantienen ahí todavía varias habitaciones en pie. Los suelos eran de roca allanada. Vemos que la misma roca la allanaban ya sea de suelo de las habitaciones. Las tejas se encontraron muchísimas, aunque las aguas se vertían al exterior, porque para que no aumentara la cantidad de agua de lluvia en los patios, cuando no había sistemas de drenajes, se hacían los techos que vertían el agua hacia el exterior. Las tejas están ahí tiradas, la gente que pasa se las puede llevar porque está todo eso abandonado. Bueno, y la cerámica que se ha encontrado, a pesar que esto era un poblado de gente muy pobre, evidentemente, porque las casitas eran humildes, pero la cerámica, aunque no estaba decorada, porque ya decorarlo era una cerámica más fina, la cerámica tenía unas formas y unas proporciones hermosas. Miren ¿cómo es que se llama para colgar agua? No me sale, la cantimplora.
La cantimplora tiene unas formas preciosas con las asas para colgar. Tenemos en el centro una cazuela. Las cazuelas tenían la función de nuestras sartenes, eran para cocinar sin agua, sin líquido o con muy poco líquido. Las marmitas, como la de la izquierda, eran para cocinar con líquido. También se cocinaba al vapor, como vemos en la marmita que se encontró arriba, tiene agujeros abajo, esa se ponía sobre otra y pasaba el vapor de una a otra y se llaman cuscuseras, pero servían también para cocinar cualquier tipo de alimento al vapor. Y simplemente he puesto aquí las cantidades de cosas que se encontraron, porque es increíble que en 11 casas tengan 70 cazuelas, 50 marmitas, 47 tinajas, que son esas tinajas grandes, altas para almacenar agua, que eran piezas costosas, además difíciles de mover, 50 taifores, 45 jarritas, bueno, después redomas, candiles. Candiles siempre hay en todos lados porque, claro, de noche la gente se iluminaba con candil. Entonces, es siempre lo que más se encuentra en las excavaciones. Pero esto nos da la idea de cuánta importancia le daban al ajuar doméstico. Bueno, y ahora vamos a entrar a otro, nos vamos a Almería. Este barrio es muy curioso, el barrio andalusí de Almería. Está al pie de la Alcazaba porque, fíjense, esta roca está al pie de la Alcazaba de Almería. Empezó siendo un lugar, ven ahí que hay unas aberturas en la roca, era una roca muy fácil de cavar, entonces se hicieron unos silos y se hicieron unos pozos de agua para la población. La Alcazaba que está al lado fue levantada en el año 955 por orden del califa Abderramán I, porque los fatimíes venían asolando todas las costas, entonces él hace una gran alcazaba que fue en su momento la más importante de Europa. Aquí la tenemos en un dibujo de época medieval. Entonces esa alcazaba fue lo único que había y un pequeño puerto con unos astilleros. Eso fue el origen de Almarilla, que luego fue la ciudad de Almería. Pero en el siglo XI, cuando cae el califato, se instala aquí una taifa, que es la taifa de Jairán, el rey Jairán, que fue un rey muy eficiente, que hizo mucha obra que todavía perdura, porque todavía están los aljibes de Jairán, están transformados en bibliotecas públicas en el centro de Almería. Entonces se hace una taifa muy, muy poderosa y se viene a vivir gente de todos lados y por lo tanto este barrio se forma en esa época, en el siglo XI. Toda el valle de Andarax, del río Andarax, quedan todos los poblados deshabitados porque toda la gente se viene a vivir, inclusive Vallana, que era un poblado importante, Vallana Pechina, queda despoblado, todos se vienen a vivir a Almería. En la foto de la izquierda vemos la Almería actual, que el poblado quedó a seis calles del puerto. Entonces la gente, cuando ve que es tan fácil horadar esta piedra, empiezan a construir habitaciones, pero relacionadas al patio. Son las primeras viviendas hispano-musulmanas que se conocen que tienen relación con una cueva. Son casas cuevas, las primeras casas cuevas hispano-musulmanas. Ahí vemos los 7 o 8 patios, porque el patio se siguió haciendo siempre, aunque tuvieran cuevas, se siguió haciendo el patio y la habitación principal se ponía dentro de una cueva. Vemos perfectamente los alcorques en el pozo, la alberca en el centro del patio, vemos pozos en algunos patios. A la izquierda vemos 2 pozos que eran pozos de agua dulce. Hay también un pozo ciego que estaría junto a una letrina. Pero lo bonito de este lugar es que uno lo puede visitar y se mete prácticamente adentro de las casas. Las casas estaban como a principios de este siglo, estaban en ese estado. En realidad las casas estaban más abajo, ¿no? Pero esas fueron unas casas cuevas que en los años 60 hubo un empresario que, creó un hotel, hizo una piscina, eso no prosperó y a principios del siglo el ayuntamiento decide hacer un barrio, un zoco y hacer un lugar para los vecinos. Empiezan a excavar, en el año 2014, hace nada, empiezan a excavar y se encuentran que hay un barrio medieval. Entonces deciden taparlo y hacer esa construcción que se ve abajo, que es el museo. Las 2 fotos de abajo están tomadas desde el mismo punto porque se ve la torre de la Alcazaba, pero deciden hacer un museo y dejar el barrio metido adentro. Entonces, esto quedó así, como la foto que ustedes ven abajo.
está muy interesante porque uno puede ir, mirar, está como adentro del pueblo y tiene por detrás todos los expositores con todas las vasijas y los elementos arqueológicos que se encontraron. Entonces, mientras uno está mirando el barrio, tiene a su lado toda la información que le van dando los expositores sobre el barrio. O sea, es un museo muy interesante para ir a ver. Se inauguró hace nada, hace unos meses. Yo estuve al mes de inaugurado y la verdad que está abierto siempre. Hay unos paneles informativos fantásticos. Ahí está una reproducción del barrio, que era simplemente un barrio pequeño con una sola calle principal y 4 callejones que iban hacia abajo con pendiente, con escalones. El entramado urbano se va adaptando a la orografía del poblado y está hecho en aterrazamientos. Y se encontraron en este barrio, bueno, pozos, por supuesto, hay varios de agua dulce, es el de la foto de arriba a la izquierda. Luego la calle principal venía atravesada por abajo con una de esas atarjeas o tuberías que yo les dije que se hacían con tejas, porque poniendo una teja hacia abajo y otra hacia arriba y embocando bien una con otra y haciéndolas con pendiente, el agua no se salía de ahí. Era un buen sistema para hacer canalizaciones. Después otra forma de hacer eran las llamadas atarjeas de ladrillo. Esta también estaba en una de las calles, que es muy fácil verlas porque uno las tiene ahí al lado. El yacimiento uno está prácticamente adentro de las casas. Y estos a la derecha son atanores, que eran piezas cilíndricas de barro que se embutía una con otra, eran machembradas, entonces se ponían verticales dentro de los muros de las casas porque bajaban el agua de las terrazas planas. Algunas casas tenían cubierta plana, entonces tenían el desagüe hacia un extremo, tenían pendiente hacia un extremo y bajaba el agua hasta la calle por los atanores. Aquí tenemos el barrio con hasta las alacenas de las cocinas están excavadas en la roca, las paredes están excavadas en roca. Ya cuando no podían usar más roca y tenían que levantar más pared, usaban el tapial, ponían arriba de la roca un encofrado y echaban tierra con agua y piedra. Ahí tenemos perfectamente, se ve una alacena excavada en la roca. En uno de los patios hicieron una decoración muy bonita con almagra y es una decoración geométrica que no se ha visto en otro lado y que inclusive el museo le ha usado como leitmotiv para toda su documentación y para todo el merchandising que hacen de souvenirs para que la gente lleve de recuerdo con esa decoración geométrica. Decoración de esas se han encontrado varias, pero este es el paño más grande. Y por supuesto siempre se encuentran muchos candiles, hornos, miren los anafres con los que se cocinaba, se ponía ahí adentro ramitas y se le encendía fuego, se ponía la marmita encima de barro, se encontraron muchos cacharros de cocina, botes, jarras. Pero hay unas piezas muy originales que una parecida a las que se encontraron ahí en ese barrio andalusí la tenemos ahora aquí al lado. En la puerta de al lado tenemos una exposición maravillosa de la cerámica nazarí y ahí está todos los procesos por los que en la época almohade los alfareros habían llegado a un grado de sofisticación muy alto con la cerámica. Conocían a fondo todos los procesos de elaboración de la cerámica que son complejos. Ahí en la exposición de cerámica nazarí hay una película que pasan sobre todo el proceso de la cerámica que lo pueden ver, dura unos pocos minutos. Y los albaqueros, que estos dos de la izquierda se encontraron en el barrio andalusí, está puesto como que se llaman albaqueros, pero en realidad eso nos dice nuestra directora, que al tener un rulo hueco que le da la vuelta a toda la parte superior de la cerámica y que además los animales decorativos que tiene parece que son surtidores porque tienen la boca abierta y son huecos, que estas piezas tienen que haber tenido alguna finalidad ritual o que a lo mejor se usaban como pila de abluciones. Sin embargo, bueno, en el barrio andalusí, en los expositores tienen puesto albaquero o maceta. Pero es verdad que al tener piezas huecas, y la de la derecha, que es de Murcia, y la tenemos ahora expuesta aquí, tiene un pitorro que por ahí se echaba el agua.
No se sabe cómo funcionaba, pero evidentemente están preparadas para que se le eche el agua y vaya saliendo el agua por otro lado, por la boca de los animales. Y ahora entramos al último yacimiento, que es Medina Siyasa, el más importante. Medina Siyasa fue el yacimiento más importante que se excava en Al-Ándalus, el que da más datos de las viviendas rurales. Fíjense dónde está, porque una cosa es decir que está en lo alto de una montaña, pero miren lo alejado de todo que estaba. Así estuvo el yacimiento 20 años, porque se lo excava al principio del 2001. El arquitecto Navarro Palazón hace su tesis doctoral con este yacimiento, fue el que más escribió sobre Siyasa, y se hizo la reproducción de una de las casas, que es esa Casa Blanca, que ven que tiene ventanas que dan al barranco. Hay 2 casas que, como dan al barranco, se hicieron ventanas en la sala principal, porque al tener la seguridad que nadie iba a entrometerse en la intimidad de la vivienda, sí se hacían ventanas, pero siempre en estas condiciones, cuando había seguridad que nadie podía ver hacia adentro. Entonces esa casa se reprodujo en su tamaño natural para que la gente la visite en el lugar. Vamos a pasar a las siguientes. Bueno, ahí está Siyasa en lo alto, marcado en rojo. La foto de la foto superior está tomada desde las ventanas del Museo de Cieza, porque Cieza es un poblado que está al lado del yacimiento y a donde se llevan todos los materiales que se encuentran en la excavación, y donde se hace un museo, que es el único museo del mundo que tiene reproducción a escala real de 2 viviendas. Uno va allí al Museo de Cieza y puede entrar a las viviendas hispano-musulmanas, porque se reprodujeron exactamente a tamaño real, con todos los elementos originales que se encontraron en el despoblado. En la foto del medio está cuando está en ruinas el poblado, porque se va deshaciendo, era de tapial, y por lo tanto la tierra se fue deshaciendo porque es una zona ventosa. En el año 20, ahora en el 2020, cuando fue la pandemia, se le hicieron unos forjados planos para protegerlo, y arriba ven que cada forjado tiene un lucernario que indica el lugar donde están los patios, y eso ilumina cada patio de vivienda. Las visitas se concertan con una empresa privada. Yo las 2 veces que fui me tocaron guías que habían participado en el yacimiento, entonces conocen todo, uno les puede preguntar todo y están muy bien informados de todo. Esto es lo maravilloso de Siyasa, los yesos, las yeserías. Fíjense que era un poblado rural, allá arriba en la montaña, de gente de campo, porque todos eran campesinos, el mimo con el que cuidaban sus casas, que imitaron palacios. Las yeserías de arriba son de una casa de Siyasa, están expuestas en el museo. Ellos imitan esa trama almohade, que es el arco, el rombo entrecruzado, que lo tenemos en un palacio coetáneo, que lo único que queda del palacio es el patio del yeso de Sevilla, que era almohade, y es la misma decoración. O sea que en un poblado rural hacían decoración de palacios. En el año 1266, la población musulmana de Siyasa es obligada a marcharse porque ellos ya eran mudéjares, porque estaban bajo un gobierno cristiano, el de Alfonso X. Entonces participan en una sublevación mudéjar, porque los cristianos no cumplen con unos pactos, con el pacto de Alcaraz. Bueno, la cuestión es que son expulsados todos los mudéjares. Se conoce como los levantamientos mudéjares de Murcia, porque todos esos pueblos de Murcia, Siyasa y todos los de alrededor, la gente es obligada a marcharse. Entonces tiene que abandonar sus casas de un día para otro. El pueblo tiene 10 hectáreas y 760 casas. Pudo tener más de 4.000 habitantes. Es un poblado muy grande, pero se excavó solo una parte y como fue tan costosa la excavación, se cree que ya con lo excavado ha dado suficientes datos como para no continuar excavando. Ahí vemos el primer plano del arquitecto Navarro Palazón en naranja. Muchas zonas que yo las he pintado en naranja más claro son las calles que se fueron ocupando con extensiones de las viviendas en épocas en que hubo explosión demográfica o que aumentó la población y no cabía en el pueblo y hubo que construir sobre las calles. Eso estaba permitido, la ley coránica lo permitía, porque las calles eran de la comunidad, eran de todos los vecinos. Si se ponían de acuerdo y nadie se oponía, porque para eso también estaban los alfaquíes, para dirimir entre problemas de vecinos, pero si nadie se oponía, la gente podía construir sobre la vía pública.
Los planos, los otros dos, los hicieron los arquitectos que han hecho las cubiertas estas de hormigón, que estudiaron también bastante el poblado. Y ellos dicen que no puede ser que trazando a Escuadra y Cartabón estén alineados los muros de las casas, los mismos las casas que están en lo alto como las que están abajo. Entonces se cree que... Aquí ha pasado algo. A ver... Bueno, se cree que esos poblados intervino el Estado en... ¿Dónde le tengo que dar para sacar esto? Ah, a la derecha, perdón. Sí, se ve que con la mano toqué algo. Bueno, vemos que están alineados todos los muros y las calles y en el dibujito del plano inferior izquierdo están pintados todos los patios de las 19 casas. Las 19 tienen patio y las 19 tienen la sala principal en el norte con las puertas abiertas hacia el sur. O sea que eso era algo que evidentemente ellos tenían estudiadas muy bien las condiciones bioclimáticas y sabían que tenían que orientar así las casas porque eran como funcionaban mejor. En la maqueta de la derecha, que es la maqueta que está en el museo, he marcado en rojo las dos casas que se reprodujeron y que están reproducidas dentro del museo. Bueno, aquí tenemos una letrina en un adarve, que eran las calles sin salidas, la letrina conectada al pozo, el pozo ciego está en el adarve. También la letrina a veces se conectaba a un pozo que estaba en el establo, porque no molestaba que viniera la persona que limpiaba el pozo, porque los establos tenían salida a la calle. Nunca se conectaban los establos con la casa, nunca pasaban los animales por dentro de los patios. En las casas hispano-musulmanas, porque eso a lo mejor luego con los católicos sí pasó, en las casas rurales, pero en las casas hispano-musulmanas el animal, por una cuestión de higiene, siempre estuvo fuera de la vivienda. Bueno, de las 19 casas hay algunas de 240 metros en 2 plantas. Es 240 metros en planta baja, o sea, que en 2 tenían cerca de 400. Había casas grandes y casas muy pequeñas. Por lo tanto, las diferencias sociales entre unos y otros habitantes se ve que eran importantes. Casi todas tienen 4 crujías rodeando al patio. Los salones son muy altos, de 4 metros de altura, tienen el doble que las otras habitaciones, y hay siempre alanías en el extremo del salón. Las cocinas en casi todas las casas y plantas altas en todas, porque todas tienen escalera. Cuando hay así tantos desniveles, se hacen plantas altas. Y establos se encontraron en todas, inclusive establos muy grandes, porque se necesitaban animales de tiro, porque esta gente se dedicaban a los campos que estaban en la zona de alrededor, que eran huertas muy fructíferas, las de esa zona de Murcia. Letrinas se encontraron en todas las casas excavadas y tinajeros en algunas. Esta es la casa 6 que está reproducida dentro del museo. He querido poner con el plano donde están las curvas de nivel para que vean en el plano de la derecha que está la letrina pegada al barranco. Entonces, cuando las letrinas estaban pegadas a los barrancos, además se trataba de pegarla al barranco cuando la casa estaba cerca de un lugar así, se ordenaban los desagües de esta manera. El patio, que recibía el agua de lluvia porque las pendientes de los tejados iban hacia el patio, recibía el agua de lluvia. El patio tenía una zona más baja donde tenía un desagüe. Ese desagüe se conectaba a una tarjea que iba por debajo de la casa, se conectaba a la letrina, limpiaba la letrina y echaba todo el agua de la letrina al barranco. Entonces era una manera de limpiar las letrinas y no tener que hacer el pozo ciego. Esta es la casa que está reproducida en Sillasa, la casa 6. Vemos que son los 2 salones que tenemos en el plano, son los 2 salones que tenemos allí. Los arcos son los arcos originales, el alcorque tiene el tamaño original. Se encontraron restos de un árbol, se sabe que había un alcorque con un árbol en esta casa. Miren, aquí tenemos una foto tomada desde dentro del salón secundario al salón principal. Todos los salones tenían un arco de entrada. Ahí tenemos los ventanales de esta casa, que tenían 4 metros de altura, pero claro, eran ventanales que no tenían cristales. Entonces la lanilla, que es esta, que estaba en el extremo de ese salón, que tenía esos grandes ventanales abiertos al viento y al aire, tenía que hacerse con una puerta muy chiquita. Esta lanilla tiene una puerta muy pequeña porque era el lugar para dormir y se ponía un cortinado grueso que evitaba que entrara el aire en la noche. Entonces, tiene el arco original. Esta casa está reproducida en tamaño real en el museo. La verdad que es una maravilla lo que han hecho. La cocina está reproducida también a tamaño real, con la alacena que se encontraron los arqueólogos, el arco que encontraron, en el suelo
el horno, en el suelo el hogar, que se llama, que era rundido. Hay que recordar que las mujeres trabajaban en cuclillas en la cocina, entonces todo era bajo, las alacenas son bajas, había un pollete de unos 10 centímetros donde apoyaban las cosas que también era bajo, ellas estaban de rodillas o en cuclillas. Esta es la única casa, bueno, hay 2 o 3 que tienen pórticos. Los pórticos son esas galerías que se forman en el patio, que están sosteniendo otra galería arriba, que era la que daba entrada a las habitaciones altas. Vemos que aquí hay un adarve, como la otra casa también se entraba por un adarve. Estos adarves hay muchos en Sillasa, porque vemos que tienen una puerta a la entrada, no sé si la llegan a ver, se encontraron las mochetas y restos de las puertas, porque la gente tenía llave, los vecinos que entraban a sus casas por ese callejón tenían llave de ese adarve, y se piensa que pueden haber sido familiares o del mismo clan, porque estos eran clanes, eran tribus bereberes, y tenían las familias estaban muy unidas, a lo mejor se organizaban para habitar cerca, y los adarves eran como presaguanes. Vemos la cocina tan grande que tenía esta casa, con una alacena inmensa, así tal cual la encontraron los arqueólogos, y así se reprodujo la casa en el museo. Los muros eran aquí el tapial ya se ha caído, eran la parte baja de piedra y la parte alta era de tierra, pero claro, esto estuvo 20 años a la intemperie, con una zona muy ventosa, allá arriba es muy ventoso, por eso se le pusieron las cubiertas para protegerlo, entonces se perdió mucho el tapial de tierra. Como se encontraron muchas tejas, esta es una reproducción de cómo pueden haber sido el poblado visto de arriba, todas las casas con cubiertas de teja que tienen su pendiente hacia el patio. La decoración de Sillasa es lo más importante. Piensen que son 19 casas y se encontraron 200 arcos decorados, 200 arcos en 19 casas. O sea que había 10 arcos por casa. Los de la izquierda son de época almohade, que vemos que no tienen casi decoración. El otro ya es protonazarí, que ya tiene más decoración, una decoración que encontramos mucho en la Alhambra, que es la de Ataurique, decoración vegetal. Y aquí esto es un pequeño vídeo que dura 1 minuto y medio de un recorrido por dentro de la casa. Sería a través de una puerta en arco que daba paso a un zaguán. Entrada diseñada en codo para preservar la intimidad de sus moradores. En ella se puede observar el patio central como núcleo articulador de la vivienda, ya que permitía el acceso a todas las estancias de la casa y constituía el gran foro de la vida doméstica. La profusión decorativa en las puertas, ventanas y arcos con yeserías ornamentales. ¡Uf! ¡Qué bien! Apuntadas ponen de relieve el protagonismo del patio central en la vivienda andalusí. Desde el patio se accedía a la cocina, una de las estancias más grandes de la casa, compuesta por un hogar donde cocinar los alimentos, una alacena para almacenar los manjares y un pollo de mampostería para sustentar los recipientes propios de la actividad culinaria. Una estancia singular de la casa andalusí era el tinajero, donde se almacenaba el agua. En este lugar aparecían recipientes y utensilios cerámicos, tales como tinajas, jarras, reposaderos y aguamaniles. Los salones eran las dependencias más distinguidas de la casa, como revela la riqueza de sus actos. Muchos disponían de una pequeña alcoba, destinada también a la recepción de invitados. La casa 6 de Sillasa dispone de 2 salones, el de invierno y el de verano. Este último se abre a la vega del Segura mediante un espléndido mirador con doble arco decorado. Bueno, ahí termina el vídeo y ya terminamos la charla con las vasijas que se encontraron en Sillasa. Se encontró una vajilla de mesa extraordinaria, pero sobre todo estas jarras. La jarra de arriba representó a Murcia en la Expo 92 y estuvo aquí expuesta en la Alhambra hace 10 años en una exposición de cerámica. Tiene la hamsa, que es la mano con los 5 dedos,
que era para preservar la salud de la familia, de los que usaban esa jarra. Se cree que tuvo algún sentido ritual porque está muy decorada. Tiene el árbol de la vida, que si ven lo sostienen los pájaros con el pico, pero lo curioso es que el árbol tiene las raíces en el cielo. Es muy simbólico, es un árbol de la vida al revés, con las raíces en el cielo y la copa en la tierra. Es la única vez que se ha encontrado el árbol de la vida dado vuelta. Y hay una tinaja muy parecida a esta, pero en tamaño grande, que la tenemos ahora acá en la exposición, que es la de la derecha, la foto de la derecha abajo, la tenemos aquí al lado, vino de Murcia, y la tenemos en la exposición de cerámica nazarí. Vemos el tinajero en la casa, en la foto de la izquierda, al fondo está iluminado con una luz amarilla. Ese era el cuarto tinajero donde estaban las tinajas para el ritual cerámico. Creo que habían visto, cuando pasa la película, que las ventanas altas tenían una celosía. Cuando se empiezan a hacer las plantas altas en la vivienda, es algo muy importante, ahí se destina ese lugar para las mujeres de la casa. Entonces, desde abajo no se podía ver qué sucedía. Todas las casas que se han encontrado con planta alta y ventanas que dan al patio de la planta alta tienen esas celosías. Las mujeres estaban ahí con los niños, a veces no eran muchas, pero bueno, el grupo femenino de la casa, el lugar que adoptó cuando se empiezan a construir las plantas altas es ese, porque era el lugar más privado de la vivienda. Bueno, esta es la última foto y les quiero comentar algo, porque este es un aguamanil que se encuentra allí, que es una maqueta de una vivienda. Tiene un patio donde están las puertitas de las habitaciones, la algorfa, que es la habitación alta que se hacía, que la que se hace al principio, cuando todavía en la época nazarí no se reproduce la planta entera, es una habitación de muy poca importancia, muy chiquita. Esas son las algorfas que en este caso están sirviendo de reposadero de las tinajas. Este tipo de maqueta, que era un aguamanil o pileta de abluciones, este tipo entra por las costas, evidentemente por los puertos del este, y lo tenemos nada más que en Murcia, porque parece que no tuvo tiempo de expandirse, tenía una previsible expansión hasta el resto de Al-Ándalus que no le dio tiempo porque avanzó la conquista cristiana. Entonces dice el arquitecto Palazón, que fue el que estudió este yacimiento: los resultados del análisis de esta cerámica han confirmado que durante el tercer cuarto del siglo XIII tuvo lugar en Sillasa una ruptura poblacional traumática que finalizó con el completo abandono del lugar. Y yo quiero agregar, para terminar esta charla, que seguramente nosotros no podemos ni imaginar cuán traumática y dramática tiene que haber sido la situación de esas familias de Sillasa y de todos los pueblos de alrededor y de todos los que vinieron después, que tuvieron que abandonar, además lo estamos viendo ahora, que tienen que abandonar de un día para otro todo lo que tenían, con lo difícil que era en la Edad Media conseguir las cosas. Se tienen que ir, no sabían a dónde. Algunos se van a África, otros van a Granada, y son los que aumentan la población de Granada, y el Albaicín crece en altura en esa época, porque toda esta gente que iba de estos poblados, el único lugar que quedaba con gobierno islámico era Granada. Entonces, cuán traumática tiene que haber sido esa situación. Y si las casas, como dijimos al principio, eran contenedores de emociones, yo creo que estas casas, que ahora están transformadas en ruinas, en yacimientos arqueológicos, fueron también contenedores de ese trauma y ese drama y ese dolor. Entonces creo que esas mismas casas, conteniendo todo ese dolor, son las que han estado aquí esta mañana entre nosotros y nos han acompañado en esta charla. Muchísimas gracias.